A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Páez. Buenas tardes, querida audiencia global. Nuestro encuentro semanal nuevamente, gracias a la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, la emisora que se ve rcr750.com. Y en el programa pionero de la radiodifusión venezolana en el ámbito de la diáspora y la conexión de esta con Venezuela y de Venezuela con su diáspora. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willit Sarcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles Víctor Mejías, y en la conducción, este servidor, Tomás Páez. Nos pueden ver y seguir a través de Periscope y, por supuesto, a través de rcr750.com. Estaba escuchando el micro de la Academia de Ciencia, de verdad que da una gran alegría ver el papel de los sociólogos, ¿no? Y de esa primera gran generación, de verdad que con un impacto enorme, Silva Michelena, Brunicelli, Janet Abuamat, de verdad que se suman a Gasparini, de verdad que da una alegría enorme. Agradezco mucho a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales ese micro, de verdad que me encantó escuchar. Antes de darle la palabra a nuestro invitado, varias cositas. La primera es, nos preocupa mucho el tema de Colombia. Nos preocupa y nos asombra lo que está ocurriendo en Colombia. Comentaba con algunas de las organizaciones con las que trabajamos allí, con alumnos o exalumnos que están en este momento viviendo en Bogotá y en Cali, que es un epicentro problemático, y me comentaban que siente que hay como una especie de, ¿no? Porque Colombia fue en un momento Ecuador, fue también Chile, digamos, hay una cosa mucho más pesada que hace pensar en otras cosas, ¿no? Entonces, de verdad que uno se preocupa mucho por lo que está ocurriendo allí, además, en el caso de Colombia, que nos ha tratado y nos ha acogido a los venezolanos de una manera tan nítida, con ese estatuto temporal de un tiempo, estamos hablando de 10 años, ¿no? La segunda cosa que nos preocupa es el tema de las vacunas. Insistimos en la necesidad de poner cualquier actitud porque lo importante es salvar a los venezolanos. El ritmo de vacunación está muy bajo, las vacunas no hay las suficientes y necesitamos de verdad vacunar a todos los venezolanos. Cuanto antes mejor, y vacunas para todos, sin distingo de raza, color, nacionalidad, etcétera. Dos cositas más. Se está hablando con este tema del CNE, de elecciones y tal, pero es importante entender que hay 6,5 millones de venezolanos fuera. Hay una diáspora muy grande que representa un porcentaje importante del electorado y juega un papel decisivo, porque además la diáspora juega un papel en relación con la política, más allá de los partidos, con la política con P mayúscula, por llamarla de alguna manera, y en su papel decisivo también en el fortalecimiento de la democracia a escala global. Entonces yo creo que allí es importante considerar, contemplar el tema de la participación, la inclusión de la diáspora en todo este tema electoral. Es decir, no puede quedar fuera de la agenda. Va más allá de los votos, es un tema mucho más complicado y completo, más complejo, porque además estamos hablando del estado más grande en este momento de Venezuela, 6,5 millones de venezolanos.
Tenemos como invitado hoy a una persona muy especial. Además es un emprendedor y vicepresidente de ALUSVEN, que es la Asociación Luso-Venezolana de Cooperación y Desarrollo. Portugal es un país que hermano, en la medida en que además Venezuela fue el segundo país de destino en Latinoamérica de todos los portugueses que salieron, bueno, después de la crisis, después de la Segunda Guerra Mundial, toda la situación económica agravada, y salieron además de algunos lugares específicos, ¿no? Fundamentalmente de Madeira, pero no únicamente. Y entonces creo que es muy bueno y quiero agradecerle a Elio que nos haya cedido su tiempo porque además está trabajando para, para poder compartir toda la situación. Comienzo por preguntarte, primero agradecerte, Elio, y luego por preguntarte cómo es esa relación luso-venezolana. Yo veo los datos venezolanos, de retornados. ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde van? ¿Dónde están? ¿Tienen algún perfil? Cuéntame o cuéntanos. Antes de más, agradecerte, Tomás, por el tiempo y la disponibilidad para hablar un poquito. Siempre hemos hablado, ya tenemos como 2 años hablando precisamente de esto último que me acabas de preguntar, sobre los datos. Los datos se pierden, los datos aquí se pierden porque cuando un ciudadano portugués llega aquí, su naturalidad no, como están entrando, la mayoría de ellos ya entran con nacionalidad, no se considera esa parte de la naturalidad. Y en varias ocasiones, inclusive hablando con Tomás, hemos caído en esa de, oye, pero ¿y cuántos son? Y entonces, porque uno dice que son 18.000, otro dice que son 24.000, otro dice que son 4.000, y nadie tiene un lugar, nadie tiene un sitio. Y cuando uno emigra, uno aprende también que las instituciones, según el país donde uno llegue, son diferentes, ¿ok? Entonces, de repente llega Tomás en España, agarra los datos del empadronamiento y los datos del empadronamiento dicen tu naturalidad. Y es fácil sacar cero contra por cero y sacan la cuenta. En el caso de Portugal, no es así. Hemos estado más o menos indagando dónde se podría obtener la información más fidedigna y más actualizada, y sería a través del Ministerio de las Finanzas, pero con esto porque todas las personas aquí tienen un número de contribuyente, sea de donde sea, tiene un número de contribuyente. Pero con esta historia del régimen general de protección de datos que tiene Europa desde hace 2 años, toda esa información es considerada susceptible, y el solo hecho de preguntar genera mucha suspicacia y mucha curiosidad por parte de la entidad que te va a dar la información. Por eso es que es difícil obtener esos datos. Decías y bien, fuimos el segundo país de Europa de entrada en Venezuela, en la época precisamente el reverso de la moneda, porque en nuestra época, en la época que nuestros padres fueron a Venezuela, ellos estaban en una situación complicada de dictadura, el mundo cambió muchísimo, pero se vuelve a repetir, que demuestra que todos son ciclos, y nuestro ciclo es difícil porque este fue un país, Portugal fue siempre un país de que la gente salía, nunca fue un país de acogida, y no entienden cómo ser lo que llaman aquí hospitalario, pues, hospitalario. No entienden eso porque ellos siempre fueron los que tuvieron que salir. Y nosotros venezolanos, al inverso, fuimos un país que recibíamos de manos abiertas a cualquier persona, y muchas personas cuando llegan al exterior no entienden el papel que tienen que jugar como inmigrantes, que tienen que adaptarse a las políticas, que tienen que entender cómo funcionan los países, que los procesos son diferentes. Tomás, me imagino que con la cantidad de asociaciones con que trabaja, todos deben llegar a ese lugar común, de que les cuesta mucho al venezolano acostumbrarse al que no hay eso de yo tengo un contacto, yo tengo un pana, es algo muy común del venezolano, y hace que mucha gente simplemente se canse y termine por irse porque
o busque otros destinos porque no terminan de encuadrarse no terminan de ser romanos en Roma. Yo lo digo así. A ver, Helio. Bueno, Portugal a mí me sorprende, pues Portugal creo que tiene 11 millones de habitantes en este momento, 10.5 millones, y sin embargo, cuando uno revisa siglos atrás, los portugueses coparon el mundo, llegaron a China, llegaron La a mitad. Mozambique, a Angola, a Brasil, digamos, de verdad que uno se queda sorprendido Tratado de porque era Torrecilla. era una cosa impresionante. Ahora bien, no solamente hablamos de retornados, hablamos de muchos venezolanos que por contactos, por trabajo e incluso por condiciones de vida, por facilidades, tengo varios amigos en Lisboa que han decidido irse a Portugal porque, bueno, viven en un país tranquilo, El tercer bonito, país con más un buen tranquilo del mundo. clima. Por eso, entonces, digamos, la sumatoria de retornados y no, porque el retornado es difícil. ¿Sabes Me que esa palabra comentaba no cae una... bien? Esa palabra aquí no cae bien, Tomás. La palabra Uh-huh. retornados aquí a ellos les duele profundamente que tú digas retornados, no les gusta escucharla, porque retornados fueron los que vinieron de África cuando cae Oliveira Salazar y la pasaron muy, muy mal los retornados porque fueron considerados portugueses de segunda y que tú digas que un venezolano es un retornado, ellos inmediatamente dicen, no, 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 es un emigrante, es alguien que está regresando. Ah, ok. Eh, Ok, no Decir conocía de retornados verdad. les causa mucha preocupación, porque se siente que los están abandonando. Ok, Y no, no, está eso bien. Te agradezco la aclaratoria, pero es que el argumento iba por este lado. Una amiga de origen portugués, ella nació en Venezuela, sus padres eran portugueses, retornaron, bueno, regresaron, emigraron a, emigraron a Portugal, desarrolla en estos momentos labores de formación a hijos de portugueses que no hablan el idioma. Eso ocurre mucho, porque sí, eso dificulta los procesos de integración, ¿no? yo porque conmigo, mis padres cuando se fue a Venezuela se llevó mi abuela y yo viví con mi abuela hasta los 11 años y fue al revés, yo llegué a tu colegio y no decía carrito, decía cajito, decía un montón de cosas en portuñol, que fue por eso, pues. Pero les cuesta mucho porque también lo ven como algo jocoso el hablar portugués. Siempre fue algo así como que, tú hablas portugués y tal, y entonces se burlaban de cómo hablan. Y cuando tienen que llegar aquí, y ya no es una burla, ya es su día a día, tienen que hablar portugués, pues comprenderás que se les hace cuesta arriba. Aparte que también hay muchísima gente que no habla nada, nada, nada y llegan aquí, como tú decías, si tienes amigos puramente, netamente venezolanos, ellos tuvieron que aprender de base todo. De hecho, aquí hay un youtuber venezolano, Gabriel Herrera, que tiene muchísimo contenido. Él vive en Braga y él vino para acá y no tiene ningún nexo con Portugal y nos toca aprender, por lo menos a mí me tocó aprender la escrita. Ok, ok. Lo que eso dificulta la relación, me pasa con muchos migrantes venezolanos que de origen italiano, por ejemplo, que cuando llegan a Italia se consiguen que hablaban el idioma, el italiano elemental, pero cuando llegan a Italia no es lo mismo. Y les pasa también con quienes retornan a Portugal y recalan después, por ejemplo, en España, por las facilidades bueno, de interrelación del idioma, etcétera. ¿No? Es decir, que Sí, sí, sí. pareciera mentira, pero el idioma actúa como un obstáculo en el caso de la migración a... Ahorita que dijiste Braga, estuve hablando en la mañana con la gente que está haciendo allí el estudio en la Universidad de Minho Ok. sobre la diáspora venezolana y de las familiares y la integración de los niños. Y a mí me encanta escuchar cuando veo que hay gente que está, incluso que son además extranjeros, que son personas de otros países, norteamericanos, colombianos, en este caso canarios o españoles, que están trabajando el tema de la diáspora venezolana. ¿Ustedes consiguen mucha gente preocupada por el tema de estudiar la diáspora venezolana en Portugal? Conseguimos en estos días una profesora de universidad,
la profesora de la Universidad de Miño, que está trabajando en conjunto con otra persona en una universidad en Canarias. Es muy pocas veces se ve, pero es complicado porque la gente, yo noto, Tomás, hace año y medio, más o menos 2 años, un desarraigo. El que llega, tú le dices algo de Venezuela, mira, tiene un formulario, no quiero. Entonces, no sé, la sensación de las personas ahorita como que de desapego, de cansancio, parece que les pesara, no sé, no entiendo el por qué. Sí tenemos instituciones y sucede eventualmente que nos contacten a las asociaciones, pero no es muy común, no es muy común. Bueno, tenemos que ir en este momento al primer corte del programa para entrar después en el segundo segmento. Lo que sí me gustaría dejar en el aire es que nos explicara qué es lo que hace la institución de la que tú eres vicepresidente, la Asociación Luso-Venezolana, cómo nace, cuáles son sus propósitos, porque he visto hay unos operativos hermosos que se han hecho en Portugal, recogiendo medicinas, alimentos y enviándolos, pero además con carácter masivo, digamos, estamos hablando de unas cuantas toneladas de productos que se envían a Venezuela. Entonces me gustaría saber cuál es la labor que ustedes desarrollan, que se la expliques a toda nuestra audiencia, pero eso lo hacemos al retorno en nuestro segundo segmento del programa. Ok. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, ya de regreso a nuestro segundo segmento con nuestro invitado especial, Helio Pestana, quien es emprendedor, vicepresidente de Alusven, la Asociación Venezolana de Cooperación, Asociación Luso-Venezolana de Cooperación y Desarrollo. Dejamos una pregunta en el aire para que nos explicara y le explicara a toda nuestra audiencia qué hace, cómo nace, cuáles han sido sus logros, sus actividades fundamentales de la Asociación de Cooperación y Desarrollo. Ok, voy a comenzar por el objetivo y la visión. La visión es que hay, más allá de todo el problema político, sociopolítico venezolano, hay un país que sigue existiendo y un país que debemos potenciar y promover su crecimiento y su mejoría. De allí, junto con otras personas, también luso-venezolanos y algunos portugueses, decidimos entonces crear Alusven. Yo había participado en otras asociaciones,
La visión era un poco diferente, pero entendí que no vale, en el fondo tenemos obligatoriamente, donde llegamos a hacer estas asociaciones en el país donde estemos, nosotros tenemos que incluir personas locales, que ellos entiendan nuestros problemas, que también entiendan y consideren y le den valor a nuestras virtudes y a nuestra idiosincrasia como algo positivo que viene a generar trabajo, que viene a trabajar, a dar lo mejor. Y con ese objetivo, dentro de la asociación incluimos personas del área política, del área religiosa, de locales portugueses. Entonces, ¿qué pasa? Me pasaba mucho que íbamos a una manifestación de calle cuando las cosas estaban complicadas y a decir que estábamos mal. Y yo me volteaba hacia nuestros venezolanos y les decía, pero no nos hablemos entre nosotros, voltéense a la plaza, busquen a las personas locales, busquen a los turistas y díganle qué es lo que está pasando en Venezuela. Y entonces eso costaba, les cuesta mucho, porque vamos a los sitios, nos reunimos los venezolanos, nos convertimos como en un gueto. Nada más hablamos entre nosotros, nada más hablamos de nuestros problemas, y no, tenemos que contar a los demás, porque las noticias que llegan, los medios de comunicación están completamente castrados, y entonces no hay información veraz. La información más reciente que hablaron aquí de Venezuela fue que no habían vacunas porque el bloqueo. Sí, nosotros sabemos que no es así. Y entonces, lo que te dice la persona de aquí, ay, pobrecitos, no tienen vacuna. No, sí y no. Y es lo que decías al comienzo, Tomás. Tenemos que obviar esta discusión infantil que tenemos y resolver este problema por el bien de todos los venezolanos. Venezuela en este momento necesita las vacunas, o sea, nuestra gente necesita las vacunas independientemente de su tendencia y de todo eso. Me desvío un poquito, pero es que esto es así. Surge como, salgo de la otra asociación y integro esto con otra gente. Somos varias asociaciones, cada quien tiene como, yo los veo como algo positivo, porque una va orientada, como decías, hacia el envío de medicamentos y trabaja muchas áreas. Nosotros vamos más orientados al trabajo local en Portugal, de dar a conocer, de facilitar y simplificar los procesos aquí de integración, tanto de trabajo como buscamos también en una red de socios, de partners dentro de la asociación, que pueden estar en España, pueden estar en Portugal, en donde quieran estar, tienen que darle un beneficio simple a los asociados y ya está. Y entonces todos ganamos, el win-win que todos deseamos. Gana el que tiene una empresa o que tiene una institución o que es abogado o que tiene un mini supermercado en Venezuela y quiere que la gente que está aquí le envíe a sus familiares, nos contacta a través de nuestro correo electrónico y lo juntamos a la plataforma y así por ahí va eso del beneficio. ¿Qué hemos hecho? Espérate, deja que me acabas de dar una pista. ¿Cómo es eso? Ustedes están trabajando directamente con Venezuela de una vez, no solamente en Portugal, sino vinculando. Ah, no, pero cuéntanos, pues es una maravilla. Si vas a nuestra página web, a losben.org, allí tienes un conjunto en los socios, en los partners, y entonces ahí tienes abogados, tienes mini supermercados, tienes restaurantes, tienes talleres mecánicos. Se trata de eso, que nos ayudemos, que entendamos que así funcionaron los portugueses en Venezuela. Los portugueses llegaron a Venezuela y le decían al compadre, no, vale, el compadre tiene un taller, y iban al taller del venezolano, y viceversa. Entonces, si ahora somos luso-venezolanos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si ¿Aló? No, es que se perdió el sonido un momento. Ok. Si Tomás tiene algún conocido en España que le puede dar un beneficio, ¿por qué no? A través de Luzben se integran en la red de partners y entonces después se les comunica a través de la newsletter a los asociados, mira, puedes ir a tal sitio o simplemente la gente lo busca. Es como estas tarjetas las tarjetas de alimentación, bueno,
Los cheques de alimentación de Venezuela en Europa evolucionaron y ahora tienes una tarjeta y en la tarjeta tienes una plataforma de beneficios. Pensamos mucho de esa forma. Es algo que está básico, pero la idea general es esa. Ok, no, sigue entonces, no, de verdad que me encanta eso porque ya estás articulando, no es una cosa hecha en Portugal, desde Portugal y para los venezolanos en Portugal, sino que ya están conectando en todos los planos y eso me encanta, me parece que están dando... Sí, es que tiene que ser así, porque, pero como te decía antes, te está siendo un poco complicado por la apatía. La apatía ha minado y evidentemente la pandemia este año que hemos estado aquí en off ha minado un poco todo el proyecto que teníamos de fondo, pero seguimos echándole pichón para lograr esos objetivos. Una cosa muy positiva que nos pasó este año en eso del partnership, nos contactó la mayor productora portuguesa de uvas de mesa, se llama Herdade Valle de Rosa, para que consiguiéramos, ellos ya tenían desde hace más de 3 años luso-venezolanos trabajando con ellos, ¿ok? Y nos contactaron a ver si nosotros conseguíamos más personas. Tomás, en 3 semanas y media ya van más de 250 currículos de luso-venezolanos que se han enviado a Valle de Rosa y la gran mayoría ellos les han dado respuesta, inclusive profesionales de la agroindustria que tienen sus familias en Venezuela, sé de un caso por lo menos que los van a traer de Venezuela para trabajar en Valle de Rosa. Me siento súper feliz de en este momento de inseguridad para muchos, porque muchos trabajaban, cuando nosotros emigramos, buscamos un trabajo en lo que sea, y esos trabajos de lo que sea, con la pandemia, se acabaron. Entonces, ese respiro que le dio esta Valle de Rosa a las personas que trabajaban en un café y ahora pueden ir a trabajar en un terreno con las mejores condiciones posibles, le simplifican la parte de la habitación, le simplifican, tienen un trabajo bien remunerado. El objetivo final es que no sea un trabajo de temporada, porque esos trabajos de recogida de fruta son de temporada, pero el objetivo de Valle de Rosa, según nos indican, es que gran parte o una parte de las personas que entren a trabajar queden de manera fija durante todo el año, porque en la época que no sea recogida de las uvas van a trabajar otras culturas o van a estar aquí en Portugal en el Instituto de Formación Instituto de Empleo y Formación Profesional, así se llama. Y pueden obtener cursos a través de ese instituto y el objetivo, el hecho de conseguir nada más que la acogida de 200 contactos venezolanos para que tengan trabajo, para mí este año es una satisfacción, es una plenitud, te satisface. Aparte de eso, estuvimos haciendo un esfuerzo brutal para tratar de que nos quedamos dentro de Alusben. Muchas veces para crear una asociación necesitas recursos y todo eso. Entonces, ¿de qué manera integramos a otras personas que tienen inquietudes? Por ejemplo, los médicos venezolanos que estaban tratando de conseguir su equivalencia, hicimos un consejo de profesionales de salud venezolanos dentro de Alusben y entonces ahí concentraron fuerzas. Se hizo muy difícil, entendemos que las leyes son complicadas y hay lobbies hay que decirlo, dentro de los sectores de importancia en el país. El sector salud es importante y va a demorar en tener una solución final, pero por lo menos sabemos que tenemos una lista con 200 profesionales de salud venezolanos que se inscribieron en esa lista y que están interesados en saber un poco más de cómo son los procesos aquí para ver si termina de hacer su equivalencia. Están como quien dicen stand-by, pero lo bonito de esto es poder conseguir que estemos integrados como una comunidad. Es hacer comunidad. Tenemos que hacer comunidad donde lleguemos y el no dispersarnos y no caer en discusiones que esta asociación hace esto, no, cada quien. Aquí hay un refrán popular muy cómico que dice, cada mono en su rama. Y es verdad, yo hago mi parte.
Elliot, te tengo que cortar en este momento, digamos, porque vamos a entrar en el último segmento y en el segundo link del programa, pero quería dejar, primero que redondees esto que estás diciendo en nuestro próximo segmento, pero hay varias cosas. Fíjate, hay diputados, eurodiputados como José Ignacio Faría, que ha estado en Venezuela, que además ha estado comprometido con la democracia venezolana, con los demócratas venezolanos, que él fue incluso a ver el proceso electoral en Venezuela y llegó con unos cuentos. Esa es gente amiga, gente solidaria, gente que además ostenta posiciones desde donde nos pueden apoyar. La segunda cosa es, hay un esfuerzo del gobierno portugués para atraer inmigración, porque hay una longevidad creciente y bueno, de eso queremos hablar en el siguiente segmento para que termines y nos respondas y podamos seguir hablando y conversando sobre estos temas. Eso al retorno en nuestro segundo segmento y en nuestro tercer segmento y en nuestro segundo link, por favor, Elio. Segundo link. Ok, perfecto. Okay. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La ansiedad es una respuesta fisiológica, eso tú no lo puedes evitar. La ansiedad se presenta cuando hay una situación que tú no sabes cómo manejar. El problema es cuando tú permites que esa ansiedad sobrepase los niveles que tú puedas manejar. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. El estrés es una reacción fisiológica natural que se genera como respuesta ante un evento que es percibido, y quiero recalcarlo de percibido, como un evento amenazante que nos sobrepasa en nuestra capacidad de respuesta. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde su bienestar físico y emocional toman significado. Con Marilia García, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR 750, la radio que se ve. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve.
Bueno, ya llegamos a nuestro tercer segmento, parte final del programa. Estamos con Helio Pestana, quien nos ha cedido parte de su tiempo. Él es emprendedor, vicepresidente de ALUVEN, la Asociación Luso-Venezolana de Cooperación y Desarrollo. Estábamos hablando con Helio de los logros y de las actividades. Nos comentaba una última en la que muchos venezolanos han logrado lograr introducir el currículum. Ya es sí, es un logro, ¿no? Es un valor, y si además de eso consigues emplear a alguien, ya eso es un lujo, pues, ¿no? Entonces habíamos dejado este tercer segmento para que culminara con la explicación que nos estaba haciendo del papel de la asociación, y al mismo tiempo habíamos dejado algunas preguntas y algunos temas en el aire, ¿no? Mencionamos a Ignacio Faría, porque es una persona del mundo político, además del mundo político que fue diputado, eurodiputado, y que podría ser interesante ver cómo se organiza. Hay experiencias en Francia que ha organizado parte de la diáspora venezolana, de representantes asociados en defensa de la democracia. Los tenemos en Alemania, hay en el Parlamento Europeo. Entonces, en ese terreno, ¿qué se está haciendo y si lo han pensado hacer? Luego está el otro tema que hemos tenido invitados de jubilados y pensionados, representantes jubilados y pensionados de Portugal. Grandes amigos. Es un tema importante que hay que ver cómo se hace, porque también la están pasando, y habíamos hablado también, la están pasando mal, y habíamos hablado también del tema de cómo Portugal necesita inmigrantes y el papel que allí podría jugar ALUVEN, porque la sociedad portuguesa es muy longeva, la tasa de natalidad no compensa el crecimiento y las demandas de los jubilados y los pensionados portugueses. Entonces ahí hay una labor que hacer, como lo hizo Alemania, sí, que demanda 1,5 millones de inmigrantes. No sé cómo lo están viendo ustedes, no sé cómo es la relación que mantienen ustedes. Coméntenos. Son muchas preguntas, lo sé, Helio, así que ordénate, por favor, para que nos las respondas todas. En cuanto a la gestión de la política, es complicado hablar de Venezuela con un diputado porque ellos tienen muy marcado esto de derecha e izquierda y no entienden que nuestra política no es ni de derecha en Venezuela, ni de derecha ni de izquierda. El caos es provocado. A nosotros no nos pegó un tsunami, a nosotros no nos cayó un satélite en la cabeza, a nosotros nos cayó fue la política de mala manera, mal orientada, mal encaminada, y caímos en lo que caímos. Y entonces hablar con ellos aquí es complicado, porque entonces si tú hablas en contra, no, tú eres de derecha. Si hablas a favor, no, tú eres de izquierda. Entonces tú tienes que decir, mira, olvídense de la política venezolana, vamos a hablar de venezolanos en Portugal. Vamos a hablar de los venezolanos en Portugal. Y entonces eso, de alguna manera, dentro de la asociación inclusive tenemos gente de la izquierda y tenemos gente de la derecha portuguesa, para que todo el mundo entienda. Cuando habla con ALUVEN, mira, mira, es que tú eres de derecha. No, yo no soy de derecha. Yo tengo aquí, nosotros somos un conglomerado y nosotros sabemos hacer una hegemonía para lograr nuestro objetivo. Así tienen que plantearse las cosas. Tenemos un objetivo final, que es que todos estemos bien. Todos tenemos que estar bien. Y entonces, hablabas también, Tomás, del diputado Faría. José Ignacio, el doctor José Ignacio trabajó mucho con nosotros. Después, cuando terminó su trabajo como eurodiputado, ha estado más enfocado en su trabajo local en Portugal, pero tenemos algo que pasó muy positivo. En las últimas legislativas de Portugal, nosotros tenemos en la isla de Madeira, tenemos 2 diputados venezolanos, luso-venezolanos, Ana Cristina Monteiro y Carlos Fernández, uno del CDS, que es un partido de centro derecha, y el otro del PSD, que es como el Partido Social Cristiano Copey. O sea, tenemos gente, venezolanos, que están integrados en la vida política, ¿ok? Eso es muy positivo. Su trabajo ha sido un poco de hormiguita, porque hacerlos entender a ellos aquí que somos un conglomerado grande en la isla de Madeira. Se habla de que somos el 7% de la población de la isla de Madeira, los venezolanos. O sea, que tú vas a cualquier sitio y ellos saben lo que es una arepa, saben lo que es una empanada. Los niños salen del colegio y no se comen un bocata, se comen una empanada de carne mechada con un refresco. O sea, está integrado tú llegas a un supermercado, lo que hablaba hace rato, no, que el venezolano cuando llega a Portugal
le cuesta y tal, y tú llegas a Madeira y comienzas a hablar tu oportunidad, y la muchacha del supermercado te dice, no, tranquilo, habla que yo soy de allá, o no, yo tengo familia, háblame en español que yo estuve allá. Entonces te sientes como en casa, pero con una grandiosa diferencia. Estás tranquilo, la tranquilidad, uno aquí hablaba con un amigo que está en Venezuela y me decía, Europa es un sitio donde la gente no va a hacerse rica, va a vivir. En Estados Unidos tú vas a trabajar y haces dinero, pero vas a trabajas 25 horas al día. Aquí trabajas, no te haces rico, pero vives y tienes una vida, yo te digo, no te haces millonario, pero estás bien y esa tranquilidad vale muchísimo dinero. Y entonces, si tú puedes juntar todo eso, un bienestar general, con una asociación que tú puedas con tus congéneres, como llaman ellos aquí, o con las personas que son del mismo sitio que tú, tratar de mantener nuestras raíces, tratar de que nuestros hijos sigan hablando español. Mis hijas nacieron aquí en Portugal y hablan venezolano, de la puerta para adentro. No es que yo sea radical con eso, pero me siento súper feliz cuando yo veo que mi hija habla con sus abuelos de Venezuela o con sus primas que son criollitas y hablan tal cual como si hubieran nacido ya, o que te llega un venezolano que tiene poco tiempo y dice, tus hijas nacieron en Venezuela, no, ellas son portuguesas, pero es que hablan, no, bueno, pero entonces es un trabajo que tú tienes que hacer de fondo porque a mí me pasó a mí, yo hablaba portuñol con mi familia de Madrid y me vine a vivir a Porto y tuve que adaptarme a la manera como ellos hablan aquí. Y ya tengo mucho tiempo aquí y me siento, a veces la gente dice, pero tú como que no eres aquí, porque te agarran las palabras que yo digo, las palabras caras, cuando organizas una frase, le metes palabras que tú sabes del español, que sabes que existen en portugués, pero que yo no la uso, entonces por ahí te pescan Okay, que no eres de aquí. Pero te quedan en el aire varias cosas, pero fíjate, eso que estás diciendo de Madeira, y donde tenemos además representantes, me comentaba una amiga, abogado que está trabajando aquí en España, me decía que ella es de familia portuguesa. Dice, bueno, pero es que los tíos, mis familiares que están por allá, se encuentran para jugar dominó y tienen la bandera de Venezuela y consumen la arepa y, digamos, es una cosa, esa venezolanidad transnacional, ¿no? Porque estamos hablando de una... entonces, me sorprende mucho porque reitera o ratifica lo que tú estás diciendo, pero te quedan varias preguntas por responder, Helio, así que por favor, estamos hablando de los pensionados y los jubilados, te dejé una, me terminaste con los propósitos de la organización. Pensionados y jubilados, estamos trabajando en conjunto, los representantes aquí de Portugal y que también son representantes a nivel global de los pensionados, estamos trabajando en conjunto es una preocupación común a todas las asociaciones, todas, eso, cada quien en su área, pero todos han estado un poco pendientes de los pensionados. Es un tema de que apenas uno puede y habla con una entidad nacional, uno va y le refiere esa situación de los jubilados y los pensionados. Como te digo, no es fácil porque los países tienen su ritmo, tienen su dinámica y apenas uno puede, esos tipos, inclusive la diputada Ana Cristina Monteiro de Madeira, ya en el gobierno regional, por 2 oportunidades, tuvo su exposición fue específicamente sobre proyectos para eso y hablabas tú muy bien de esa importancia del retorno. Portugal y de esa necesidad de buscar el capital humano en otras latitudes por el envejecimiento local. Portugal hizo un proyecto que se llama Proyecto Regresar. Muchos lusos venezolanos lo desconocen. Proyecto Regresar es para apoyar a los que quieran, que están fuera, que tienen, inclusive yo puedo traer, tiene unas normas, pero ellos flexibilizaron mucho el nivel de consanguinidad y todo eso. Yo puedo traer a un cuñado no tiene un nivel de familiar próximo y te lo puedes traer para que trabaje aquí y reciben beneficios para los boletos, para sus equivalencias, y pocas personas, que el gobierno portugués se impresionó de que a pesar de que lanzaron ese proyecto, pocas personas al llegar traían como la tarea hecha para integrarse utilizando ese proyecto. Ponte tú, en el primer semestre nada más ellos esperaban 3.000, 4.000 personas y nada más se habían inscrito 150 personas. Y entonces a veces lo que pasa es que a la gente no le gusta leer y cuando se van, instruirse un poco, averiguar un poco, y evidentemente ellos apoyan mucho al que tiene algún tipo de nexo, por pequeño que sea, familiar, porque les va a simplificar la integración. Pero sí existe y ellos han estado preocupados con eso, porque ellos saben que tienen una tarea de fondo que es renovar
los cuadros de todas las entidades públicas. El sector salud, por ejemplo, nos impresionó que no se mostraran más activos para integrar a estas 200 personas, porque Portugal tiene un déficit de 3.000 médicos año, un déficit. Entonces no entendemos por qué tanta cosa. Estamos reformulando cómo vamos a trabajar eso, y bueno, va más o menos por ahí, Tomás, va más o menos por ahí. No sé qué se me puede quedar en el aire, me habían varias preguntas. No, bueno, por eso, digamos, hablamos por un lado de los jubilados y pensionados, que ustedes están haciendo cosas. Recuerdo que había ya algunos planes, incluso de cómo utilizar recursos. En algún momento se habló de los recursos que están allí represados con el banco el Espíritu Santo, creo que se llama, ¿no? Del BES, sí. Portugués. A ver si es posible, digamos, de alguna manera buscar fórmulas que permitan darle respuesta a los pensionados y los jubilados en Venezuela y fuera, ¿no? Porque noticias notables sobre este banco, Tomás, y desviándonos un poco. En 2008, cuando la crisis financiera, el único país que le solicitó su dinero soberano fue el gobierno de Venezuela. Cuando cae el banco, creo que fue en 2012, el único gobierno que solicitó 900 millones que estaban depositados fue el gobierno de Venezuela. Eso es lo que está a la vista. Después se descubrió 11.000 millones de euros de PDVSA que estaban en unas cuentas medio extrañas cuando se comenzó a indagar la información de los directivos del banco. Pero lo más cómico, lo más extraño es que en plena crisis financiera de 2008, ese banco abrió 10 oficinas en Caracas, 10. Entonces ahí pasa algo. Y hay mucha tela por cortar. Pero no nos cabe a nosotros, ojalá de este dinero que está represado, de esos recursos que ha obtenido el gobierno interino, ojalá una parte pudiera ser direccionada porque es un valor ínfimo, si te pones a ver, para eso es pensionado, porque gente después de una vida entera de trabajo estén pasando por la precariedad que están pasando. Eso es un absurdo, eso es una violación al artículo 26 de la Carta Fundamental de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a sus beneficios después de su vida de trabajo. Eso es un derecho fundamental, y eso es una cosa que va a trabajar la gente de los pensionados, de los que están en Lisboa, de la asociación que está en Lisboa, precisamente para llevar esto a las máximas instancias, porque ellos no pueden, es triste lo que están pasando, es triste lo que pasa a nuestra gente. Claro, es que los pensionados y los jubilados en Venezuela y en el mundo están devengando un salario, digamos, un beneficio que es ridículo. Estamos hablando de centavos de dólar por día. Eso es la locura, el extremo del... Ahora, lo que tú acabas de comentar, digamos, ahí lo que hay es que el régimen se robó los derechos humanos de los venezolanos, se robó los derechos de los pensionados y los jubilados, se robó los derechos de la educación, se robó los derechos de la salud, y quieren disfrutarlo algunos en Portugal, otros en España, otros en Estados Unidos, otros con las cuentas en Suiza, o los que encontraron con recursos en Andorra, en los bancos de Andorra. Ahora, ya para ir cerrando el programa, se nos ha hecho corto el espacio. ¿Cuáles son las líneas futuras de trabajo de la asociación, visto pensionados y jubilados, visto la política migratoria de Portugal, visto la necesidad de una mejor inserción de médicos, pero también de ingenieros, también de economistas, también, digamos, de otras profesiones? ¿Cuál es el trabajo que están viendo hacia el futuro y cuáles son sus expectativas? Hacia el futuro, en el pequeño mediano plazo, es potenciar esta parte de los recursos humanos, del aprovechamiento de recursos humanos que está aquí a todo nivel, no solamente a los que tienen instrucción básica, sino también, como decía, ingenieros, médicos, licenciados, que de alguna manera hacer protocolos que ya tenemos con una universidad portuguesa, y también tenemos con la Universidad Metropolitana, tenemos un protocolo de colaboración con la Universidad Metropolitana, hacer algunos eventos. Hubo un evento que se hizo el año pasado, no se hizo, lo íbamos a hacer nosotros y creo que este año tampoco se hará, pero es un evento que queremos hacer aquí, que se hizo en España, donde la Universidad Metropolitana participaba con sus egresados, y demostrábamos 4 o 5 casos de estudio de venezolanos de éxito en Portugal. Lo hicieron en España, pero nosotros queríamos hacer en Portugal,
Y hay mucha tela para cortar por ahí. Y potenciar esa red de beneficios, porque es una red de beneficios para todos, para el empresario, para el asociado, para la sociedad, para todos, porque si tú estás bien, si tú tienes un pequeño beneficio, por el pequeño que sea, el empresario también lo va a tener y la asociación lo va a tener porque va a difundir su mensaje y su intención. Es más por ahí. Potenciar la política de recursos humanos y trabajar mucho en la red de beneficios y seguir trabajando en conjunto con otras asociaciones del uso venezolano. Pasé por alto el trabajo del muchacho de Jovenex, que también trabajan con nosotros, Tito Alves de Jovenex, Olivier Mutón de los pensionados, Ana Cristina Monteiro de Benecom, y otras asociaciones que quieran trabajar con nosotros. Estamos completamente, yo creo que tenemos que hacer como un guante de béisbol, agarrar, aprovechar, dar sustento, porque andamos como regados y no podemos seguir así, con esta locura así, como que cada quien por sí, todo el mundo se resuelve. No, vamos a hacer comunidad, hagamos, señores. Yo sé que Tomás es el líder aquí en eso de la diáspora. Hagamos comunidad donde estemos. Eso lo aprendí yo de mi padre y les digo una cosa, funciona. Los portugueses llegaron a ser 500,000 en Madeira porque hicieron comunidad. Tienes centro portugués, tienes centro luso venezolano, tienes hermandad gallega, sitios donde esa gente tenía su trozo de su tierra más comunitario, pero en la casa también seguía eso, porque ese espíritu tiene que ser obligatorio y necesario, que tú te sientas con el gusto de ayudar, de hablar, de participar con los tuyos. Mil gracias, Elio, de verdad, por toda esta experiencia que ustedes están desarrollando, por todo el trabajo que realizan, en aquello en que podamos apoyar a difundir lo que están haciendo nuestros diputados en Madeira, nuestras organizaciones. Ya la hemos hecho con la de los jubilados y pensionados interesados. Cuenta con el apoyo, me atrevo a decir, de Radio Caracas, radio de RCR 750, porque lo ha demostrado así. Hay un dato que nos quedó por fuera, pero bueno, eso tendremos ocasión de hablarlo en otro momento. Ha crecido en más de 150% el número de solicitudes de asilo de venezolanos en Portugal. Ha sido indetenible el proceso de crecimiento de la diáspora, ni siquiera el coronavirus, el confinamiento, el cierre de fronteras. No me quiero imaginar cuando cambie. No hay, exactamente, porque el tema es que el desempleo... Cuando se abran la frontera va a ser una inundación, va a ser complicado, porque aparte de mi trabajo, y te voy a interrumpir rapidito, aparte de mi trabajo en Aluzben, manejo venezolanos en Portugal, la página del Facebook y el grupo, y hay 21,000 personas en el grupo, y es impresionante la cantidad de personas que están en Chile, Uruguay, Argentina, Colombia, que preguntan diariamente cómo está la cosa, cómo hago. Cuando se abran las fronteras, Tomás, va a ser una inundación. Bueno, Elio, de verdad, gracias por tu tiempo, y a nuestra querida audiencia global, gracias por mantenerse en pie, gracias por escucharnos, gracias por brindar nuestro apoyo, brindar su apoyo a nuestro programa, y nos vemos la próxima semana. Seguimos trabajando con la diáspora en el mundo. Mil gracias. La voz de la diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Páez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve.